Por este árbol los dioses descienden del cielo a la tierra, y ascienden de la tierra al cielo, como las personas por las escaleras de sus hogares. No hay en este lugar ni sombra ni eco, pues aquí está el centro del cielo y la tierra, donde convergen todos los caminos del mundo visible e invisible. Junto a ese árbol sagrado crece otro, menor en tamaño pero no menos importante. En sus ramas, que se extienden hacia todos lados como rayos solares, descansa el sol por la noche. Cada rama puede soportar el peso del astro celeste, pues fueron creadas por el poder de la misma Madre Noche. Hubo un tiempo en que en este árbol no vivía uno sino 10 soles, 10 hermanos gemelos, hijos de la gran diosa Noche. Eran parecidos entre sí como gotas del rocío matutino, y cada uno tenía su propio nombre, conocido solo por su madre y los dioses supremos. El mayor de los hermanos se llamaba Tse-Yang, que significaba primera luz. El menor, Mo-Wang, último rayo. Los demás tenían nombres relacionados con diferentes matices del resplandor solar. Durante muchos milenios se estableció un orden estricto. Cada día uno de los hermanos enganchaba un carro dorado tirado por 6 caballos alados de crines ígneas y partía en viaje por el cielo. Los otros 9 esperaban en las ramas del árbol su turno. Cuando un hermano completaba su jornada diaria y regresaba al árbol, el siguiente ya se preparaba para el vuelo. Las personas en la tierra, mirando hacia arriba, pensaban que siempre les alumbraba el mismo sol, pues los hermanos eran tan parecidos que ni el ojo más agudo podía notar la diferencia entre ellos. Solo la Madre Noche sabía cuál de sus hijos trabajaba cuándo, y se enorgullecía de su obediencia y orden, pero después de muchos miles y miles de años, este horario estricto llegó a hastiar bastante a los hermanos soles. El mayor, Tse-Yang, fue el primero en quejarse. «Hermanos míos», decía cuando todos se reunían durante los cambios de turno, «¿por qué debemos volar solos? ¿Acaso no somos iguales entre nosotros?» Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ouvir mais histórias fascinantes, inscreva-se no canal e deixe seu like, mas só se for realmente do seu interesse. Prepare-se para a história, e para quem estiver ouvindo antes de dormir, já desejo bons sonhos. El segundo hermano, Zhao Ming, que significaba resplandor matutino, apoyó al mayor. «Dices la verdad, hermano. Cada día el mismo camino, las mismas nubes, el mismo horizonte, y el cielo es tan grande. ¿Por qué no volamos todos juntos y vemos qué hay allá, más allá de esas estrellas lejanas?» El tercer hermano, Songri, calor del mediodía, añadió, «y las personas en la tierra son tan pequeñas. Ni siquiera notan nuestro trabajo. ¿Qué cambiaría si alteramos un poco este aburrido orden?» Así hablaban en voz baja, para que no los oyera la Madre Noche cuando venía a verificar si todos estaban en sus lugares. Y el menor, Mo Wang, que siempre había sido el más travieso, susurraba, «¿Y qué tal si nos olvidamos por completo de este carro? ¿Para qué necesitamos el camino por el que hemos volado durante miles de años? ¿Acaso hay poco espacio en el cielo para todos nosotros?» Y una mañana, cuando la Madre Noche se fue a ocuparse de sus asuntos en los lejanos jardines estelares, los hermanos se reunieron en la rama más alta del árbol, y finalmente se pusieron de acuerdo. «Basta de ser esclavos del horario. Hoy les mostraremos a todos qué es la verdadera libertad. Volemos todos juntos», exclamó Tse-Yang. «Que vean las personas en la tierra 10 soles a la vez», se rió Zhao Ming. «Hagamos una verdadera fiesta en el cielo», apoyó Songri. Y con los primeros destellos del amanecer, los 10 hermanos se alzaron del árbol con alboroto y risas. Este se balanceó por su despegue conjunto. Sus raíces se estremecieron, y ondas pasaron por la tierra. En países lejanos, las personas despertaron por el temblor inusual, y las bestias en los bosques alzaron alerta sus cabezas, jugueteando como niños pequeños que por primera vez se quedaron sin supervisión paterna. Los soles se dispersaron por el cielo, cada uno hacia su lado. Unos se apresuraron hacia las tierras del norte, otros hacia las del sur. Unos decidieron contemplar las tierras occidentales, otros volaron al este, y algunos simplemente dieron vueltas sobre un lugar, jugando con las nubes, y creando en el aire diversas figuras con su resplandor. Y en vano la Madre Noche, al regresar a casa y ver el árbol vacío, les gritó alcanzándolos: «¿Qué hacéis, hijos míos insensatos? Volved inmediatamente.
no sabéis lo que causaréis. Pero su voz se perdía en los espacios celestiales. ¿Y sus hijos? Embriagados de libertad, no querían oír nada. El cielo resplandecía con 10 soles. Y este fulgor era insoportable. Donde antes reinaba la suave luz dorada de un solo astro, ahora ardían las llamas cegadoras de 10. El aire se caldeó hasta tal punto que parecía que la propia atmósfera estaba a punto de incendiarse. Una terrible sequía se abatió sobre el mundo. El agua de los ríos comenzó a evaporarse con tal rapidez que los niveles de los lagos descendían a cada hora. Los grandes ríos que habían fluido durante milenios se transformaron en arroyuelos poco profundos. Y después se secaron por completo, dejando tras de sí lechos agrietados cubiertos de sal blanquecina. Los bosques se incendiaron. Primero se consumieron las hojas secas, después prendieron las ramas, y pronto ardían árboles enteros. El fuego se extendía a la velocidad del viento, saltando de copa en copa, transformando las verdes extensiones en mares de llamas. El humo asfixiante se extendía por la tierra en densas nubes, envolviendo el mundo en un velo de color gris ceniza. Las fieras salían huyendo de las espesuras del bosque, olvidando su naturaleza salvaje. Los ciervos corrían junto a los zorros, los lobos no prestaban atención a los conejos, y los osos caminaban hombro con los jabalíes. Todos tenían un solo objetivo: encontrar salvación en ríos y lagos. Pero incluso los ríos hervían por el calor solar insoportable. El agua de los ríos borboteaba como en una enorme caldera, levantando nubes de vapor. Los peces, incapaces de soportar el calor, flotaban panza arriba. Primero peces sueltos, después bancos enteros, y finalmente toda la vida acuática. Las orillas de los ríos se cubrieron de cuerpos plateados que brillaban bajo los rayos implacables de los 10 soles. Los pájaros que intentaron elevarse al cielo se chamuscaron las alas, y cayeron desde arriba como bolas carbonizadas. Sus plumas se incendiaban en pleno vuelo, y las propias aves, chillando de dolor, se precipitaban a tierra como piedras. El cielo, antes lleno de alegres cantos y aleteos, ahora estaba vacío y siniestro, pero quienes más sufrían eran las personas. Multitudes de humanos ennegrecidos por el calor insoportable se reunían en las llanuras, lejos de los bosques ardiendo. Su cabello se chamuscaba, su piel enrojecía y se descamaba, y sus ojos lloraban por el humo y el calor. Los niños lloraban, pero sus lágrimas se evaporaban instantáneamente, sin tiempo de correr por sus mejillas. Los ancianos que recordaban muchas calamidades decían que semejante horror jamás había ocurrido en toda la historia de la humanidad. Los jóvenes perdían fuerzas y se desplomaban en medio de las estepas, incapaces de soportar el calor infernal. Los sabios sacerdotes trataban de entender con qué pecado habían irritado las personas a los dioses para que éstos enviaran tal castigo. Golpeando gongs de piedra, agitando lanzas y alzando escudos al cielo, las personas gritaban con todas sus fuerzas, esperando asustar a los astros celestiales. Algunos encendían grandes hogueras, pensando que su propio fuego ahuyentaría el fuego celestial. Otros, por el contrario, vertían en la tierra el agua que aún les quedaba, tratando de enfriar el suelo ardiente. «Apiadaos, grandes astros», gritaban unos. «Regresad a vuestro árbol», suplicaban otros. «Al menos uno de vosotros que desaparezca». Pero los soles jugueteaban y no oían el clamor. O quizás pensaban que las personas se regocijaban contemplando sus travesuras. Los hermanos se hablaban entre sí, riéndose de lo extraño que se comportaban las pequeñas criaturas de abajo. «Mirad», decía Zhejiang, «encienden fuegos. Seguramente quieren imitarnos». «Y estos agitan los brazos», respondía Zhao Ming. «Seguro que nos saludan. Qué divertido debe ser para ellos vernos a todos juntos». Se reía el más joven Mo Wang. Mientras tanto, en los cielos reinaba la inquietud. El gran soberano, el más alto de todos los dioses, se sentaba en su trono de jade y observaba lo que ocurría en la tierra a través de un espejo mágico. Su larga barba blanca temblaba de ira, y sus ojos, habitualmente serenos y sabios, ardían con indignación justiciera. «Niños insensatos», tronaba con una voz que resonaba como un trueno por todos los cielos. «Destruirán toda vida en la tierra con su juego.
Alrededor del trono se reunieron otros dioses. La diosa de la tierra lloraba, contemplando los bosques quemados y los animales muertos. El dios de los ríos se quejaba de que sus dominios se secaban. El dios de los vientos contaba cómo sus suaves brisas se transformaban en torbellinos abrasadores por el calor insoportable. Hay que hacer algo, suplicaban al gran soberano. Un poco más y no quedará nada vivo en la tierra. El gran soberano reflexionó profundamente. Podría haber ordenado a los 10 soles que regresaran, pero sabía que ellos, acalorados por su juego, no obedecerían. Podría haber volado él mismo abajo y obligarlos por la fuerza al orden, pero esto significaría dejar el trono celestial sin vigilancia, lo cual era inadmisible. Entonces recordó a su guerrero más leal, el arquero de nombre Corto Yi. Este era un ballestero celestial cuyas flechas nunca erraban el blanco, y cuyo arco podía atravesar cualquier obstáculo. Yi había servido al gran soberano durante muchos milenios, y siempre cumplía las tareas más difíciles. «Yi», llamó el soberano, y su voz resonó por todos los salones del palacio celestial. Al momento apareció ante el trono un hombre alto vestido con ropas sencillas pero resistentes. Su rostro era severo pero bondadoso, sus ojos agudos como los de un halcón, y sus manos fuertes por muchos años de entrenamiento con el arco. A su espalda colgaba un sencillo carcaj de cuero, y en su mano sostenía un arco ordinario de madera. «Mi señor», inclinó la cabeza Yi, «estoy preparado para cumplir cualquier orden vuestra». El gran soberano descolgó de la pared su arco rojo personal, un arma creada en los albores del mundo, con madera del árbol sagrado y adornada con jade y oro. Después tomó 10 flechas blancas con puntas forjadas de metal celestial, que podía traspasar incluso la llama solar. «Toma esta arma, Yi», habló el soberano solemnemente, «vuela a la tierra y haz lo necesario. Pero recuerda, al menos un sol debe brillar siempre en la tierra. De lo contrario, perecerá de frío y tinieblas». Yi tomó el arco rojo y las 10 flechas blancas, las colocó en su carcaj y se inclinó. «Será cumplido, mi señor», desplegando a su espalda grandes alas que habitualmente eran invisibles. Yi se elevó del trono celestial y se precipitó hacia abajo, a la tierra, donde sufrían las personas y morían de calor todos los seres vivientes. Cuando Yi llegó a la tierra, el panorama que se desplegó ante él era horroroso. La tierra, agrietada por el calor, parecía una enorme losa cubierta de miles de fisuras profundas. De estas grietas se alzaba vapor, como del hocico de un dragón. El aire temblaba por el calor, distorsionando todos los contornos, y parecía que el mundo entero se derretía. Muchas personas ya habían muerto por el calor y la sed. Sus cuerpos yacían a cielo abierto, pues enterrarlos era imposible. La tierra se había vuelto dura como la piedra. Quienes aún permanecían vivos se habían refugiado en cuevas profundas y refugios subterráneos, a donde no llegaban los rayos de los 10 soles. Al oír pasos extraños sobre la tierra abrasada, la gente asomaba cautelosamente las cabezas desde las cuevas. Al ver a un hombre con arco que caminaba tranquilamente bajo los rayos insoportables, comprendieron que no se trataba de una persona ordinaria. «¿Quién eres, forastero?», preguntó uno de los más valientes. «¿Cómo puedes mantenerte bajo estos soles sin quemarte?». «Soy el arquero Yi», respondió el ballestero. «Me envió el gran soberano de los cielos para poner fin a esta desgracia». La gente comenzó a salir de sus refugios. Aunque el calor era insoportable, querían ver a quién había venido a ayudarles. Los niños se escondían tras las espaldas de los adultos, mientras los ancianos que recordaban antiguas leyendas se inclinaban con respeto ante el mensajero celestial. Yi alzó los ojos al cielo donde correteaban sin freno los 10 soles. Se llamaban entre sí con voces parecidas al tañido de campanillas de plata, y parecían no darse cuenta en absoluto de cuánto sufrimiento causaba su juego. El arco brilló en sus manos como si estuviera vivo, y la cuerda se tensó por sí sola al sentir el contacto de dedos maestros. Yi sacó de su carcaj la primera flecha blanca. Era ligera como una pluma, pero su punta brillaba con el fulgor frío del metal celestial. «Perdóname». El mayor de los hermanos susurró Yi, conociendo los nombres de los 10 soles.
Pero vuestro juego ha traído demasiado sufrimiento. Colocó la flecha en el arco y tensó la cuerda con toda su fuerza. Los músculos de sus brazos, entrenados por años de práctica, se contrajeron, y la propia flecha, preparándose para el vuelo, tembló de impaciencia. La flecha voló hacia el cielo, dejando tras de sí una estela plateada. La gente que observaba desde abajo vio cómo alcanzaba al mayor de los 10 soles. De repente resonó una explosión ensordecedora, como si hubiera estallado una enorme vejiga bermeja. El sol resplandeció especialmente brillante. Luego comenzó a apagarse, y finalmente desapareció por completo, esparciéndose en miles de chispas doradas. Los 9 soles restantes cesaron súbitamente su juego, y gritaron aterrorizados. Solo entonces comprendieron que sus travesuras eran peligrosas, no solo para la tierra, sino también para ellos mismos. Nuestro hermano ha perecido, gritaba Zhao Ming. ¿Quién se ha atrevido a dispararnos?, vociferaba Zhongli. Pero si somos los hijos de la diosa noche, chillaba el menor Mo Wang. Pero Yi ya había preparado su segunda flecha. De nuevo tensó el arco, de nuevo apuntó y disparó. La segunda flecha alcanzó a Zhao Ming, y él también estalló como una bola de fuego, esparciéndose en multitud de llamitas diminutas. La gente se regocijaba y animaba al arquero con gritos. ¡Más! ¡Más! Gritaban. ¡Dispárales a todos! ¡Sálvanos de este horror! Eres nuestra única esperanza. Los 8 soles que quedaban trataron de huir, dispersándose en diferentes direcciones, pero las flechas de Yi les daban alcance una tras otra. El tercer sol intentó esconderse tras una nube, pero la flecha atravesó la nube de parte a parte y dio en el blanco. El cuarto se lanzó hacia el horizonte, pero no pudo escapar. La flecha era más rápida. El quinto sol trató de volar lo más alto posible, hasta las propias estrellas, pero las flechas celestiales podían volar a cualquier altura. El sexto se agitaba de un lado a otro, el séptimo giraba como una peonza, el octavo intentaba ocultarse tras el 9º sol, todo en vano. Yi disparaba tranquila y certeramente, como siempre. Cada una de sus flechas encontraba su objetivo, y cada sol estallaba, dejando tras de sí solo chispas doradas que se apagaban lentamente en el aire. La gente contaba en voz alta. 3, 4, 5. Con cada sol que desaparecía, la tierra se iba enfriando. El aire comenzó a moverse, creando la primera brisa suave en muchos días. Los ríos dejaron de hervir, y el calor retrocedía gradualmente. 6, 7, 8. El 9º sol, viendo la suerte de todos sus hermanos, se lanzó hacia el árbol sagrado donde moraba su madre, pero también a él le dio alcance una flecha de Yi. También estalló y se dispersó. Ahora solo quedaba un sol en el cielo. El menor se agitaba por el firmamento como un pájaro asustado, y sus rayos habían palidecido de terror. Ya no brillaba con luz dorada, sino que temblaba con un resplandor pálido, casi incoloro. La gente gritaba, «También el último. Mata también el último, que la tierra quede a oscuras, pero que no haya más de este calor». Y alzó su arco, y se preparó para el último disparo. En el carcaj quedaba una última flecha, y sabía que no fallaría. Pero de repente, alguien le tocó suavemente el brazo. Era el sabio gobernante Yao, uno de los soberanos más ilustres de la tierra. Había observado largo tiempo la cacería del arquero, y comprendía lo que la gente común no entendía en su ira y desesperación. «Detente. Arquero celestial», habló Yao en voz baja pero firme. «Si matas también a este último sol, la tierra quedará envuelta en tinieblas eternas. La gente morirá de frío. Las plantas se marchitarán sin luz, y las bestias no encontrarán alimento». Yi bajó su arco y miró al sabio gobernante. En los ojos de Yao vio no solo comprensión, sino también la sabiduría que solo viene con años de vivir entre los hombres. «Tienes razón, sabio», asintió Yi. «Me dejé llevar en la batalla. Mi misión era salvar la tierra, no destruirla por completo». En silencio, para que nadie se diera cuenta, Yao se acercó al carcaj del arquero y extrajo la última flecha blanca. La ocultó en las mangas de su vestidura
Yi fingió no darse cuenta. En el cielo, el último sol se agitaba aterrorizado. Aún estaba pálido de miedo y temía volar por su sendero habitual. Se lanzaba de un rincón a otro del firmamento como un ratón perseguido por un gato. «Ven, arquero», dijo Yao. «Muestra a la lumbre celestial que no debe temer». Yi alzó las manos al cielo y gritó: «Mo Wang, el menor de los hijos de la noche. Maté a tus hermanos, no por malicia, sino por necesidad. Regresa con tu madre. Pero sábelo. De ahora en adelante, debes volar solo, y solo por el sendero que volaron tus antepasados. Si eres obediente, nadie más te hará daño». El último sol oyó estas palabras y, temblando, voló hacia el árbol sagrado. Allí se arrojó en brazos de su madre Noche, que lloraba de pena por haber perdido a 9 hijos. Mi único, susurraba, estrechando contra su pecho al último hijo. «Prométeme que nunca más quebrantarás el orden. Promete que volarás solo cuando llegue tu turno, y solo por el sendero que te está destinado». «Te lo prometo», madre, balbuceaba el sol asustado. «Nunca más haré travesuras. Seré obediente». Y desde aquel día, el último sol no se atreve a apartarse del sendero que le está señalado, ni a demorarse largo tiempo en el firmamento. Se alza por la mañana, sigue su curso por la bóveda celeste, y al atardecer se oculta tras el horizonte, regresando con su madre, y por la noche, la madre noche extiende por el cielo su manto negro tachonado de estrellitas, y el mundo descansa de la luz del día. Tras la gran cacería de los 10 soles, el nombre del arquero Yi se hizo célebre por toda la tierra. Las gentes componían canciones y leyendas sobre él, contando a los niños historias del arquero celestial, que salvó al mundo de la destrucción. En los templos le ofrecían sacrificios, y los gobernantes de tierras lejanas le enviaban ricos presentes. Muchas hazañas más realizó el arquero Yi después de aquel día memorable. Venció al dragón Yulong, que asolaba las orillas del gran río. Este dragón tenía 9 cabezas y respiraba fuego venenoso. Pero las flechas de Yi encontraron el único lugar vulnerable en su cuello, y el monstruo cayó muerto. Después Yi derrotó al jabalí gigante Fengxi, que destruía pueblos enteros con sus colmillos, largos como lanzas. El jabalí era tan enorme que cuando corría, la tierra temblaba como durante un terremoto. Pero el arquero lo emboscó junto a un abrevadero y atravesó el corazón de la bestia con una sola flecha. También destruyó a la serpiente gigantesca Jiaxu, que habitaba en un lago, y devoraba a todos los que se atrevían a acercarse al agua. La serpiente era tan gruesa como el tronco de un árbol, y tan larga como todo un campo, pero Yi le disparó directamente al ojo, y se sumergió para siempre en las profundidades del lago. Tras cada victoria, la fama del arquero crecía. Pero esto no le trajo felicidad. Los dioses no le concedieron la recompensa que esperaba. El gran soberano, aunque satisfecho con el cumplimiento de la tarea, no invitó a Yi a regresar a los cielos. Otros dioses, viendo con qué facilidad había matado 9 soles, comenzaron a temer su poder y evitaban encontrarse con él, pero lo peor de todo fue que su esposa lo abandonó. Se llamaba Chang'e, y era la mujer más hermosa de la tierra. Su cabello era negro como la noche, sus ojos brillaban como estrellas, y su voz sonaba más melodiosa que el canto de un ruiseñor. Cuando Yi regresó a casa tras cazar los soles, ella al principio se alegró de su fama. Pero la fama es voluble, y las grandes hazañas pronto se olvidan. Las gentes salvadas de la destrucción gradualmente dejaron de enviar regalos. Los gobernantes que antes invitaban a Yi a lugares de honor encontraron nuevos héroes para glorificar, y los monstruos que aterrorizaban a la gente se habían acabado sin que se vislumbraran nuevas hazañas. Chang'e, acostumbrada al lujo y al respeto, se quejaba cada vez más. Otros hombres se enriquecen comerciando y cultivando la tierra, mientras que tú solo sabes disparar flechas. Cuando éramos jóvenes, esto parecía romántico.
Yi intentó ganar dinero de otra manera. Probó el comercio, pero no lo entendía. Intentó dedicarse a la artesanía, pero sus manos, que habían empuñado un arco durante miles de años, no querían obedecerle en trabajos delicados. Incluso, trató de enseñar tiro con arco a otros, pero había pocos estudiantes, y pagaban muy poco. Chang'e se distanciaba cada vez más de su marido. Pasaba los días soñando con una vida mejor, y a menudo miraba la luna, imaginándose allí, entre palacios celestiales, donde todo estaba cubierto de plata y piedras preciosas. Entonces Yi se enteró del elixir de la inmortalidad. Era una pócima preparada por la reina madre de Occidente, que vivía en la montaña más alta del mundo. Este elixir podía hacer inmortal a una persona, pero solo se podía obtener superando innumerables pruebas. El camino hacia la reina madre de Occidente atravesaba desiertos y montañas donde habitaban bestias salvajes y espíritus malignos. Había que cruzar 7 grandes ríos y atravesar 9 pasos montañosos. En el último paso vivía un gigante de 3 cabezas que no dejaba pasar a nadie sin combate. Yi se preparó para el viaje y dijo a su esposa: «Si obtengo el elixir de la inmortalidad, ambos nos volveremos inmortales y podremos vivir para siempre en prosperidad y felicidad». «Espérame». Chang'e solo asintió, pero en su corazón pensó: «Lo beberé yo sola, y volaré a la luna, donde me convertiré en diosa». El viaje de Yi duró 7 largos meses. Realmente superó todos los obstáculos, venció al gigante de 3 cabezas, y llegó al palacio de la reina madre de Occidente. Ella, viendo su valor y determinación, le obsequió una pequeña botella de jade con el elixir de la inmortalidad. «Este elixir es suficiente para 2 personas», le dijo, «pero si lo bebe una sola persona, no solo se volverá inmortal, sino que también podrá volar y vivir en los cielos». Cuando Yi regresó a casa, estaba agotado por el largo camino y las incontables batallas. Chang'e lo recibió con fingida alegría, pero sus ojos ardían de codicia cuando vio la botella de jade. «Descansa, querido», le dijo, «guardaremos el elixir para tiempos mejores». Yi, cansado, sintiendo que su cuerpo se volvía ligero como una pluma, salió volando por la ventana y se dirigió a la luna, para convertirse allí en diosa y vivir en el lujo. Al despertar y encontrar la botella vacía, Yi comprendió lo que había pasado. Salió de casa y contempló largo tiempo la luna, donde ahora habitaba su esposa. Nunca más volvió a verla. Tras esta traición, Yi se volvió aún más solitario. Los sirvientes, viendo que no tenía riquezas y no podía mantenerlos bien, abandonaron su casa uno tras otro. Los amigos que antes buscaban su compañía por la fama ahora evitaban los encuentros, pues Yi se había vuelto taciturno y melancólico. En el ocaso de su vida, el gran arquero, que una vez salvó al mundo, quedó casi solo en su casa. Solo un sirviente no lo abandonó, un joven llamado Feng Meng, pero se quedó no por lealtad a su señor, sino por sus propias consideraciones egoístas. Feng Meng era un joven de unos 25 años, bajo pero fornido. Su cabello era negro y rizado, sus ojos castaños y astutos, y una sonrisa fingida jugaba siempre en su rostro. No había llegado hasta allí por casualidad, sino con un plan cuidadosamente meditado. En la aldea natal de Feng Meng, todos le conocían como un muchacho envidioso y ambicioso. Ya de niño no podía soportar ver cómo otros niños recibían elogios por sus habilidades. Si alguien disparaba hábilmente con arco, Feng Meng intentaba disparar mejor. Si alguien corría veloz, él se entrenaba para adelantarle. Pero lo que más le irritaba era que, por mucho que se esforzara, siempre había alguien mejor que él. En la aldea vivía un viejo cazador llamado Hu, que podía acertar con una flecha en la hoja de un árbol desde 100 pasos de distancia. Por más que se entrenara Feng Meng, no conseguía repetir esta hazaña. Cuando llegaron las noticias de las grandes gestas del arquero Yi, Feng Meng comprendió que había encontrado lo que había estado buscando toda su vida. Vendió la tierra paterna, abandonó a su esposa e hijos,
y partió hacia la ciudad lejana, donde vivía Yi. Al ver la pobreza en la que habitaba el antiguo héroe, Feng Men se alegró. Esto significaba que Yi podría necesitar un sirviente, y así Feng Men podría acercarse a él y aprender su arte. Maestro Yi dijo, inclinándose hasta el suelo. He venido desde muy lejos para serviros. He oído hablar de vuestras hazañas, y deseo estar junto a tan gran héroe. Yi miró al joven, y vio sinceridad en sus ojos. Al menos, así le pareció. En realidad, Feng Men había aprendido hacía tiempo a ocultar sus verdaderos pensamientos tras una máscara de cortesía. No soy rico, dijo Yi. No podré pagarte mucho. No necesito dinero, respondió Feng Men. Para mí es un gran honor simplemente estar cerca de vos. Yi accedió a tomarle a su servicio. Feng Men resultó ser un sirviente trabajador. Limpiaba la casa, preparaba la comida, cuidaba el jardín, pero lo que más a menudo hacía era pedir a su señor que le contara sobre sus antiguas hazañas. Contadme, maestro Yi. ¿Cómo disparasteis a los 10 soles?, le pedía por las tardes. Cuando se sentaban en el patio bajo las estrellas, Yi relataba las historias. Y Feng Men escuchaba atentamente, memorizando cada detalle. Le interesaba especialmente cómo exactamente se debía sostener el arco, cómo apuntar, cómo respirar durante el disparo. ¿Podrías acaso enseñarme el tiro con arco?, preguntó finalmente Feng Men tras un mes de servicio. Yi guardó silencio. Durante mucho tiempo, rara vez tomaba discípulos, pues sabía lo peligrosas que podían ser las armas en manos equivocadas. Pero Feng Men le parecía sincero y devoto. El tiro con arco no es solo una habilidad, dijo finalmente Yi. Es un camino que transforma a la persona. ¿Estás seguro de que estás preparado para recorrerlo? Sí, maestro, respondió Feng Men, mientras pensaba para sus adentros. Por fin. Aprenderé todos sus secretos, y me convertiré en alguien mejor que él. Pero Yi no tenía prisa. Quería conocer mejor a su futuro alumno primero. Cuéntame sobre ti. Feng Men le pidió. ¿De dónde eres? ¿Por qué abandonaste tu hogar? Feng Men tenía preparada su respuesta de antemano. Nací en una familia campesina pobre. Maestro, mis padres murieron de enfermedad cuando yo era aún joven. No tengo ni esposa ni hijos, por lo que puedo dedicarme enteramente al aprendizaje. Todo esto era mentira. En realidad, los padres de Feng Men estaban vivos, y su esposa e hijos le esperaban en casa, confiando en que regresaría con dinero. Pero Yi creyó esta historia, pues él mismo estaba solo, y comprendía esa soledad. Muy bien, dijo al fin. Pero el entrenamiento será largo y difícil. ¿Estás preparado para eso? Preparado para todo, maestro. Yi asintió y se dirigió a la casa, mientras Feng Men permanecía en el patio, mirando las estrellas e imaginándose como el mejor arquero del mundo. Él es viejo, pensaba Feng Men. Y yo soy joven y fuerte. Aprenderé todo lo que él sabe. Y después veremos quién es el verdadero maestro. Aquella noche Yi no pudo conciliar el sueño durante mucho tiempo. Algo en el comportamiento de Feng Men le inquietaba, pero no conseguía entender qué exactamente. El joven parecía devoto y trabajador, pero a veces en sus ojos Yi notaba un brillo que no le gustaba. Quizás soy demasiado desconfiado, pensaba el viejo arquero. La traición de mi esposa me ha vuelto receloso hacia las personas, y este muchacho probablemente desea verdaderamente aprender y servirme con fidelidad. Pero en lo profundo de su corazón, Yi sentía inquietud. Su experiencia le decía que una persona que promete devoción con demasiada facilidad, a menudo resulta ser el mayor traidor. A la mañana siguiente Yi decidió comenzar el entrenamiento. Pero lo haría con cuidado, probando gradualmente el carácter de su alumno. Hoy comenzaremos tu aprendizaje, dijo Yi, pero no pienses que te daré arco y flechas de inmediato. El verdadero arte del tiro con arco no comienza en las manos, sino en los ojos y el alma. Feng Men se sintió un poco decepcionado, pero no lo mostró. Ante todo, continuó Yi, un arquero debe aprender a mirar sin parpadear. Los ojos son el arma más importante de un arquero. Si parpadeas en el momento del disparo,
la flecha errará el blanco. ¿Cuánto tiempo hay que aguantar sin parpadear?, preguntó Feng Men. Hasta que se vuelva natural como respirar. Cuando aprendas esto, ven a verme. Al regresar a casa, Feng Men comenzó a practicar. Se tumbaba junto al telar de su esposa y pasaba días enteros mirando los pedales que giraban. Al principio se le lloraban los ojos y le escocían. Los párpados se le cerraban involuntariamente, pero Feng Men era tenaz y no se rendía. Su esposa, viendo tan extrañas ocupaciones, se preocupó. ¿Qué te pasa, marido? ¿Por qué te comportas tan extrañamente? Estoy aprendiendo un gran arte, respondió Feng Men. No me molestes. Al cabo de una semana, su esposa notó que su marido efectivamente podía mirar los pedales móviles sin parpadear durante una hora entera. Entonces Feng Men le pidió, cuando esté mirando los pedales, acércame de repente una aguja o una lesna a la cara. Hazlo de improviso, para que no pueda prepararme. Su esposa pensó que su marido había enloquecido definitivamente, pero le obedeció. Le acercaba una aguja afilada al rostro como si quisiera atravesarle el ojo. Pero él seguía mirando sin parpadear. Cuando los ojos de Feng Men se acostumbraron también a esto, corrió hacia allí. Y se quedó frente al joven con los ojos abiertos durante una hora entera, sin parpadear ni una sola vez. Luego levantó la mano como si fuera a golpearle en el rostro, pero ni entonces parpadeó Feng Men. No está mal, asintió Yi, pero esto es solo el primer paso. Ahora dame arco y flechas. Aún es pronto, dijo Yi sonriendo. Un buen arquero debe también saber ver una cosa muy pequeña como si fuera grande, y algo que no se puede distinguir a simple vista, como significativo. Cuando sepas hacer esto, ven. Feng Men se decepcionó de nuevo, pero externamente permaneció tranquilo. En casa reflexionó largo tiempo sobre cómo realizar esta tarea. Finalmente se le ocurrió una idea. Atrapó la pulga más diminuta del patio y la ató con el pelo más fino arrancado de la cola de un toro. Luego sujetó este pelo al techo y comenzó el entrenamiento. Tumbado en la cama, Feng Men pasaba días enteros mirando la pulga. Al principio veía solo una diminuta mancha negra, pero gradualmente, esforzando la vista, empezó a distinguir pequeños detalles. Pasó muchos días sin beber ni comer, temiendo apartar la mirada de la pulga. Su esposa, viendo que su marido yacía inmóvil mirando el techo, decidió que estaba enfermo. Ve a buscar al curandero, pidió a un vecino. Mi marido se comporta extrañamente. Al primero que entre aquí lo mataré, gritó Feng Men sin volver la cabeza. Su esposa se detuvo y rompió a llorar. No entendía qué le había pasado a su marido, pero temía molestarlo. Al día siguiente Feng Men gritó alegremente, «Mira, mujer, ahora la pulga se ha vuelto como un botón». Su esposa se acercó a él y miró hacia donde él miraba. Solo veía una diminuta mancha negra en el pelo. Pero no se atrevió a decírselo a su marido. ¿Puedo traerte bebida y comida? Yo mismo te diré cuando pueda distinguir sus ojos y su boca. Y de nuevo lloró su esposa. Pues qué ojos y boca puede tener un botón. Pero siguió esperando y trayendo a su marido al menos un poco de agua cuando él se lo permitía. Pasaron otros 3 días, y Feng Men gritó de nuevo. Ahora se ha vuelto como una rueda, y su boca es más grande que la mía. Tráeme comida y bebida, o me tragará. Su esposa le trajo arroz y agua. Feng Men comió y bebió rápidamente, sin apartar los ojos del techo. Y luego corrió inmediatamente hacia su maestro. «Maestro», gritaba desde lejos, «he cumplido vuestra tarea». Yi salió a su encuentro y miró a Feng Men. Los ojos del joven estaban rojos por la tensión, pero ardían de triunfo. «Muéstramelo», dijo Yi. Feng Men lo llevó a su casa y le mostró la pulga en el pelo. «¿Qué ves?», preguntó Yi. «Veo un gran monstruo con ojos enormes y una boca llena de dientes afilados», respondió Feng Men. «Quiere comerme». «Pero no tengo miedo». Yi asintió. Sabía que era verdad. El joven había aprendido efectivamente a ver lo pequeño como grande. «Ahora te enseñaré a disparar», exclamó Yi alegremente. Fueron a un campo que se extendía tras la ciudad. Allí Yi sacó 2 arcos.
el suyo propio y uno viejo de entrenamiento que había usado cuando era discípulo. Empecemos por lo básico, dijo Yi. El tiro no comienza tensando la cuerda, sino con la postura correcta. Le mostró a Feng Meng cómo debía colocarse, pies a la anchura de los hombros, pie izquierdo ligeramente adelantado, espalda recta. Luego le enseñó a sostener el arco. Brazo izquierdo extendido, sujetando el arco por la empuñadura, la derecha sosteniendo la cuerda. Los primeros días Feng Meng aprendió a tensar el arco sin flecha. Le temblaban las manos por la tensión, y le dolían los músculos. Pero no se quejaba y repetía cuidadosamente todos los movimientos tras su maestro. El tiro con arco no es fuerza, explicaba Yi. Es técnica, ritmo y armonía interior. Tu corazón, respiración y manos deben trabajar como una sola cosa. Al cabo de una semana, Yi permitió a Feng Meng tomar una flecha verdadera. El blanco era simple. Un gran saco de heno a 20 pasos de distancia. La primera flecha pasó de largo. La segunda también. La tercera acertó en el suelo junto al blanco. Pero Feng Meng no se rendía. Día tras día practicaba, y gradualmente su puntería mejoraba. En un mes, podía acertar al saco desde 50 pasos. En 2 meses, desde 100. Yi estaba satisfecho con el progreso de su discípulo, y gradualmente complicaba las tareas. Ahora dispara a esta hoja, dijo, señalando una hoja de roble en un árbol. A una hoja, pero es tan pequeña. Recuerda tu entrenamiento con la pulga. Para ti esta hoja debe ser grande como un escudo. Feng Meng se concentró. Aplicó todo lo que había aprendido, y disparó. La flecha atravesó la hoja exactamente por el centro. Cada día, las tareas se volvían más complejas. Yi enseñó a Feng Meng a disparar a blancos móviles, a disparar contra el viento, a disparar desde posiciones difíciles. El joven resultó ser un discípulo muy capaz, y asimilaba rápidamente todas las lecciones. Tras un año de aprendizaje, Feng Meng se convirtió en un arquero verdaderamente magistral. Podía acertar a una moneda a 200 pasos. Podía cortar un cabello por la mitad con una flecha al vuelo. Podía derribar una manzana madura de una rama sin tocar las hojas. En todo el reino del centro comenzaron a hablar del maestro y el sirviente como los mejores arqueros, poniendo sus nombres juntos. La gente venía de lejos para contemplar su maestría, y pagaba generosamente por el espectáculo. Pero a medida que crecía la destreza de Feng Meng, crecía también otra cosa en su alma: los celos hacia su maestro. Al principio era un sentimiento apenas perceptible, pero gradualmente se transformó en verdadero odio. Feng Meng debería haberse alegrado y dado las gracias a su maestro por la enseñanza, pero tenía un carácter envidioso desde su nacimiento. Ahora, cuando la gente elogiaba su maestría, ya no quería compartir la gloria con Yi. El joven se consideraba superior a su maestro, pues éste era viejo mientras que él era joven y fuerte. Pensaba Feng Meng. ¿Acaso no merezco una gloria independiente? Al fin y al cabo, ahora disparo tan bien como él, y quizás incluso mejor. Los celos ardían en el alma de Feng Meng como llamas en arbustos secos. Comenzó a observar cada movimiento de su maestro, buscando debilidades. Notó que las manos de Yi a veces temblaban por la edad, que su respiración no era tan regular como antes. Se está debilitando, pensaba Feng Meng, mientras que yo me hago más fuerte, porque no había de ocupar su lugar. Feng Meng comenzó a idear un plan para deshacerse de su maestro. Al principio quiso simplemente abandonar allí e irse a tierras lejanas, donde se haría famoso por sí solo. Pero luego comprendió que mientras Yi viviera, la gente siempre recordaría que fue él quien enseñó el tiro con arco a Feng Meng. No, decidió el joven. Debo actuar de otra manera. Si Yi muere y yo permanezco vivo, todos pensarán que fui el mejor discípulo que superó a su maestro. Feng Meng comenzó a prepararse para el crimen. Se hizo con un nuevo carcaj, más grande que el de Yi, y lo llenó de las mejores flechas. También se fabricó un nuevo arco, más resistente y flexible que el arco de su maestro. Mientras tanto, Yi no sospechaba nada. Se alegraba de los progresos de su alumno y se enorgullecía de haber transmitido su arte a la joven generación.
A veces le parecía que Feng Meng lo miraba de manera extraña, pero el viejo arquero lo atribuía a la ambición habitual de la juventud. Un día, cuando regresaban del campo tras otra sesión de entrenamiento, Feng Meng decidió que había llegado el momento de actuar. Caminaban por un sendero estrecho a través del bosque, donde nadie podía verlos. «Maestro», dijo súbitamente Feng Meng, deteniéndose. «¿Qué pasaría si nuestras flechas chocaran en el aire?» Yi se volvió sorprendido. «¿Qué pregunta tan extraña? ¿Por qué te interesa esto?» «Simple curiosidad. Dicen que los verdaderos maestros pueden derribar flechas con otras flechas». «Es cierto», asintió Yi. «Pero, ¿para qué habríamos de hacer tal cosa?» «Por la ciencia», sonrió Feng Meng, y de repente disparó una flecha directamente al cielo vacío. Yi ni siquiera tuvo tiempo de extrañarse por tan extraño comportamiento cuando instintivamente agarró su arco, colocó una flecha y la envió tras la primera. Se oyó un chasquido. Las dos flechas chocaron en el aire y cayeron al suelo hechas pedazos. «¿Por qué has hecho esto?», preguntó Yi, pero Feng Meng ya había preparado una segunda flecha. De nuevo se oyó el silbido. De nuevo Yi respondió con su propia flecha, y de nuevo chocaron en el aire. Lo mismo ocurrió con la tercera, cuarta, quinta flechas. Solo entonces comprendió Yi. Feng Meng no estaba simplemente jugando. El joven tenía muchas más flechas en su carcaj que el maestro, y contaba con esa ventaja, pero pronto las flechas de Yi se agotaron de verdad, mientras que a Feng Meng le quedaban más de una docena. El traidor sonrió y se apartó para tener un mejor ángulo de tiro. «Adiós, maestro», dijo con cortesía burlona. «Me habéis enseñado todo lo que sabíais. Ahora le toca al discípulo demostrar que es mejor que su maestro». Antes de que Yi pudiera moverse, Feng Meng tensó su arco y soltó una flecha. Voló silbando desde la cuerda y golpeó a Yi directamente en la boca. El arquero Yi se tambaleó y cayó al suelo. Feng Meng se acercó para asegurarse de que su maestro había muerto. En su corazón sentía triunfo. Por fin se había librado de quien obstaculizaba su gloria. Ahora sería el único gran arquero en todo el reino, pero tan pronto como Feng Meng se acercó al cuerpo, Yi se levantó súbitamente. El sudor brotó en la frente del traidor. Sus manos temblaron de terror, y dejó caer su arco al suelo. «Decidiste matarme demasiado pronto», dijo Yi tranquilamente, escupiendo la punta de la flecha. «Después de todo, no había llegado a enseñarte lo más importante: cómo atrapar y morder las flechas con la boca». Feng Meng cayó de rodillas y abrazó las piernas de su maestro. «Maestro», balbuceó. Un espíritu maligno de envidia se apoderó de mí. No quería. «Por favor, no me matéis». Y apartó a Feng Meng y recogió su arco. Con un solo movimiento, partió el arma sobre su rodilla y arrojó los pedazos a los pies del traidor. «Fuera de mi vista», exclamó. «Un traidor nunca será buen arquero. Tus celos han envenenado tu arte. Y ahora no podrás acertar ni siquiera a un saco desde cerca». Y efectivamente, desde aquel día, Feng Meng perdió su destreza. Sus manos temblaban cuando tomaba un arco. Sus ojos no podían enfocar los blancos, y sus flechas volaban desviadas. Los celos y la traición habían destruido todo lo que había aprendido durante largos meses de entrenamiento. Feng Meng huyó a tierras lejanas donde nadie conocía su historia. Allí intentó encontrar un nuevo maestro. Pero ningún experto quería enseñarle al ver lo mal que manejaba el arco, y quienes no conocían la verdad pronto se desilusionaban con un alumno que no podía ni tensar una cuerda sin temblar. Feng Meng pasó el resto de su vida en la pobreza y la soledad, maldiciendo el día en que los celos se apoderaron de su corazón.
Comprendió que con sus propias manos había destruido su talento y su futuro. Y Yi regresó a casa aún más solitario que antes. La traición de su discípulo le dolió más que la traición de su esposa. Nunca más volvió a tomar alumnos y pasaba los días recordando sus antiguas hazañas. Cuando llegó su hora, el gran arquero Yi murió tranquilamente en su casa, sosteniendo en sus manos el arco rojo que una vez le regalara el gran Señor del cielo. Y la gente recordó durante mucho tiempo y contó la historia del héroe que salvó al mundo de 10 soles, pero que no pudo salvarse a sí mismo de la traición humana. Así termina el relato del arquero Yi, su gloria y su tragedia. Dicen que el arco rojo y las flechas blancas con las que derribó los soles del cielo aún se conservan en algún lugar de los tesoros celestiales. Y cuando grandes desgracias se abaten sobre la tierra, los dioses recuerdan a su fiel guerrero y lamentan que ya no haya un arquero tan diestro. Algunos dicen que el alma de Yi aún vaga por el mundo, buscando justicia y castigando a los traidores. Otros creen que renace de vez en cuando la humanidad necesita un héroe. ¿Y el sol más joven? Por eso todavía teme volar demasiado alto o brillar demasiado, no sea que enfurezca a los dioses y se encuentre de nuevo con el arquero celestial. Así pasan los siglos. Y la memoria de las hazañas y los errores se transmite de generación en generación, para que los hombres recuerden. La verdadera fuerza no reside en el dominio de las armas, sino en la pureza del corazón, y el enemigo más terrible de un héroe puede no ser un monstruo o una catástrofe natural, sino la envidia y la traición de quienes él confió.